toca hacer lo que es tabla periódica. Ya la clase pasada habíamos practicado bastante lo que era configuración electrónica, de los cuales algunos nomás me entregaron. Y eso es lo que tienen que realizar, muchachos, si no, no lo van a poder aprender. Pasaran los años que pasaran. Ya está. Muy bien. Vamos a ver lo que es tabla periódica. La tabla periódica es un instrumento que permite conocer y comprender de manera fácil las características y propiedades de los elementos químicos. Vamos a ver un poco de antecedentes para después ver la tabla periódica actual y justamente responder las preguntas que están ahí. Dice, ¿no? A medida que el hombre conoce la naturaleza, va descubriendo diferentes elementos químicos y observa que muchos de ellos tienen semejanzas físicas y químicas. Por lo tanto, para realizar una mejor investigación, los ordena o clasifica según el criterio de la ciencia del suelo. Muy bien, vamos a ver cómo se comenzó a dar la idea de la construcción de la tabla periódica actual. Tenemos Tríadas de Dobereiner. ¿Qué dice? En 1817. Dobereiner dijo lo siguiente, ¿no? Agrupa los elementos de 3 en 3, triadas, ¿sí? ¿Por qué se llama triadas? Porque lo agrupa de 3 en 3, de acuerdo con su peso atómico. En ese tiempo se usaba esa notación, teniendo en cuenta que el elemento central posee un peso atómico igual a la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. O sea, en otras palabras, si yo tenía dos elementos químicos y quería saber un tercero, tenía que sumar los extremos y dividirlo entre 2. Sumaba los dos elementos que tenían sus pesos atómicos y lo dividía entre 2. Acá está un ejemplo. Por ejemplo, si querían hallar el sodio, ¿qué hacían? El litio, que tenía peso atómico 7, y el potasio, que tenía peso atómico 39, lo sumaba. Mira, 39 más 7 es 46, entre 2 me daba 23. Y con ello obtenían el peso atómico del sodio. Nada más, ¿no? Teniendo los dos valores, los dos elementos químicos, ¿qué hacían? Hacían las propiedades de Dobereiner. O sea, esos dos los sumaban, lo dividían entre 2 y obtenían el tercero. Por eso que son triadas. Iba cogiendo de 3 en 3, ¿no? Y el tercero y el del medio ya saben cómo se obtenía, ¿no? Sumando y dividiendo entre 2. Tenemos ley de las octavas de Newland. De Newlands, 1864. Agrupa los elementos en grupo de 7 en función a su peso atómico ascendente, de manera que el octavo elemento tenga propiedades semejantes al primero. O sea, él agrupaba 7 elementos químicos. 7. Piensa, pero profesor, si son octavas, ¿por qué de 7? Mira, después de agruparlo de 7 en 7, agrupaba de 7 en 7, el octavo, o sea, el siguiente elemento que le correspondía, tenía que tener características semejantes al primero. ¿Me entiendes? O sea, después de los 7, el que seguía es el octavo término. Ese octavo elemento químico tenía propiedades semejantes al primero. Eso es lo que hizo Dobereiner, ¿no? Claro, y todas esas dos propiedades de acá, obviamente que con el tiempo se fueron descartando porque no cumplían las características generales. Pero después apareció un señor llamado Mendeleev, un ruso, ¿no? En 1869, el químico ruso ordena los elementos de acuerdo con las variantes periódicas de las propiedades de estos, ¿sí? Afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico. Claro, los ordenó por medio de su peso atómico, pero cada uno de esos grupos, ¿sí? Cada uno de esos grupos tenían propiedades importantes, ¿no? Propiedades periódicas importantes. O sea, tenían un mismo periodo. Entonces, todos ellos los agrupó en la tabla periódica rústica, que fue la primera tabla. Fue considerado el padre de la tabla periódica. Fue el primero que justamente construye una tabla periódica, ¿no? Ajá, acá está justamente la nota, ¿no? ¿Qué hizo? Los 63 elementos fueron ordenados en filas y columnas. Es parecida a la tabla periódica actual. Es muy parecida. No digo que es muy parecida, ¿no? Los ordenó en filas y columnas, pero en ese tiempo solamente se habían descubierto 63 elementos, ¿no? Los elementos de forma una columna tienen características semejantes. La tabla consta de 8 columnas o grupos. Muy bien, consta su tabla periódica, filas y columnas con propiedades. En cada columna tenían propiedades semejantes.
Y por esa razón de que a Mendeleev, que fue el primero que construyó una tabla periódica, se le consideró como el padre de la tabla periódica. Tengan en cuenta eso. ¿Quién fue el padre de la tabla periódica? Mendeleev, en 1869. Y ahora vamos a 1915, ¿no? La tabla periódica actual. Se basa en la ley periódica ¿de quién? De Moseley. Moseley fue el que, o Moseley, no sé cómo, en inglés creo que se puso Moseley, si no me equivoco, ¿no? Descubierta con los rayos X. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Entonces, justamente al hacer un experimento con los rayos X, descubrió de que los elementos químicos tienen propiedades semejantes y periódicas, pero no de acuerdo a sus pesos atómicos, no de acuerdo a su peso atómico, sino de acuerdo a ¿qué? A su número atómico. Entonces, eso es lo importante que tienen que conocer. La tabla periódica actual está ordenada, como ustedes la ven, está ordenada y organizada de acuerdo a ¿qué? A sus números atómicos. ¿Y quién fue? Moseley. Moseley le dicen acá, ¿no? Pero sí se pronuncia como Moseley, ¿no? Ahora, la ley de Werner diseña la tabla periódica. Moseley da todas las pautas, todas las características para poder realizar la tabla periódica. Pero el que la construye, o sea, ¿cómo decir? Moseley da todas sus ideas en un papel. Las presenta al mundo científico. El mundo científico lo que hace es aprobar esa ley. ¿Y quien la construye, quién fue? La construye Werner. Ojo, Moseley, claro, es el que da todas las pautas, ideas y su ley para poder construir la tabla periódica actual. Pero el que la construye, o sea, el que hace la parte física de construirla, dibujarla, fue Werner. ¿Sí? También llamada tabla periódica de forma larga, ya que se basa en la ley periódica y la configuración electrónica. Muy bien, entonces acuérdense de ello. No, la tabla periódica actual está basada a los principios de ¿quién? De Moseley, ¿no? Y quien la construyó fue Werner. Muy bien, tenemos justamente nuestra tabla periódica. Nuestra tabla periódica actual consta de lo siguiente. Muy bien, tenemos grupos y periodos. Los periodos, vamos a ver, es el ordenamiento horizontal. O sea, todas las líneas horizontales que ustedes están observando, por ejemplo, 1, 2, 3, todas esas líneas horizontales son los periodos que tienen los elementos químicos. Y las columnas vendrían a ser grupos. ¿Sí? Vamos a verlo así de simple, ¿no? La tabla periódica que ustedes la pueden tener en su casa, que la han hecho practicar en el colegio y diversas características más. Esa tabla periódica se ha dividido en dos cosas, ¿no? En dos factores. Uno llamado periodos, que vendrían a ser las líneas horizontales. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno y el helio, que son esos dos elementos que están arriba, ¿están en el mismo periodo? Sí, están en el mismo periodo, pero en diferente grupo. Los grupos vendrían a ser las columnas que ustedes están observando. Ahora, ¿cuántos grupos hay? Hay dos grupos, el grupo A y el grupo B, ¿no? El grupo A se está refiriendo a los elementos fundamentales, ¿no? El grupo A se refiere a los elementos fundamentales. Elementos fundamentales. En la mayoría de ellos se encuentran los metales. En la mayoría de ellos se encuentran los metales. ¿Sí? En la mayoría de ellos se encuentran los metales. Pero en el grupo B también hay llamados elementos de transición, ¿sí? Elementos de transición, se encuentran justamente los no metales y algunos metales que por ahí también tienen características. Vamos a ver cómo se representa. El grupo A, o elementos fundamentales o representativos, también se le dice fundamentales o representativos. En el grupo A tenemos justamente 8 grupos, ¿no? El grupo 1A, 2, bueno, subgrupos, ¿no? El 1A, 2A, 3A, bueno, hasta el 8A. ¿Cómo se le llama al 1A? Los metales alcalinos. El grupo 2A, los metales alcalinos térreos. Grupo 3A, boroides o térreos.
Grupo 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, calcógenos y anfígenos. Grupo 7A, los halógenos. Y el grupo 8A tenemos los gases nobles. Y en el grupo B, o elementos de transición, o elementos transa también le dice, en el grupo B. Ahora, antes de continuar, en el grupo A, todos los elementos están configurados, bueno, en su configuración electrónica solamente aparece S y P. S o P, cualquiera de ellos dos. Pero en el grupo B, aparte de aparecer el SP, que es obligatorio que tenga que aparecer, también va a aparecer al finalizar el D y el F. Entonces, en el grupo de los elementos de transición tenemos, en el grupo 1A, la familia del cobre, metales de acuñación. Grupo 2A, familia del zinc. Grupo 3A, familia del escandio. Grupo 4A, del titanio. Grupo 5B, perdón, todos estamos con B, lapsus. Grupo 1B, familia del cobre. Grupo 2B, familia del zinc. Grupo 3B, familia del escandio. Grupo 4B, familia del titanio. Grupo 5B, familia del vanadio. Grupo 6B, familia del cromo. 7B, familia del manganeso. Y en el grupo 7B tenemos los ferromagnéticos, como el hierro, cobalto y níquel. Ya está. Eso de acá con el tiempo van a ir aprendiéndolo. Lo importante es justamente ver todo lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Sí? Yo les estoy dando un resumen para que a ustedes no se les haga muy complicado. Entonces, ¿quién comenzó con todo? Dobereiner. Dobereiner hizo la ley de las triadas, que agarró 3 elementos químicos y para poder encontrar el del medio, ¿sí? El peso atómico del medio, sumó los dos extremos y lo divide entre 2. La ley de las octavas dijo que agrupó de 7 en 7. ¿Quién lo hizo? Eso lo hizo Newlands, ¿no? Newlands fue el que agrupó 7 elementos químicos con características similares y dijo, ¿no?, que el octavo término, o sea, el octavo elemento tenía que tener características similares al primero. Esa fue su ley. Después viene el padre de la tabla periódica, que fue Mendeleev, ¿no? Él construyó la primera tabla periódica usando pesos atómicos. La tabla periódica actual, quien la propuso, quien fue el que dio todas las pautas, fue Moseley, o Moseley, como quieran mencionarlo ustedes, ¿no? Entonces, él lo que hizo es justamente ordenar todos los elementos químicos mediante sus números atómicos. ¿Quién la construye? La construye o la dibuja Werner. Ya está. Muy bien, con esa información vamos a resolver nuestros ejercicios. Número 1. Si los elementos X, Y, Z forman una triada de Dobereiner. Ya. Entonces, Dobereiner tenemos que aplicar acá. ¿Y qué dice Dobereiner? El del medio es la suma de los dos extremos entre 2. Eso es lo que dice Dobereiner. Yo lo pusimos ahí justamente. ¿Qué dice Dobereiner? Si yo quiero obtener el del medio, ¿quién es el del medio? El del medio es Y. Vamos a colocarle primero como letras, ¿vale? Que sea chévere. Y es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. Mira, el del medio es igual a X más Dragon Ball Z. X más Z sobre 2. Muy bien. Entonces lo único que vamos a hacer, vamos a reemplazar los valores que tenemos, ¿sí? Eso es lo que hizo mi tío Dobereiner. Listo el polluelo. Listo el polluelo. Muy bien. Ahora el chombo presenta. Listo el pollo. Ya está. Ahora vamos a reemplazar los valores, ¿vale? Muy bien. Reemplazamos los valores. Y es 38. 38 no. 38. X vale 20, ¿vale? Ya está. Y Z no sé cuánto vale. Muy bien, voy a preguntar. A ver, señorita Jimena, el 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. ¿Cuánto sale eso? 76. Correcto, 76 vendría a ser igual a 20 más Z. Usted misma, señorita, el 20 pasa al otro lado, ¿ah? Restar. ¿Cuánto sale eso? 46. ¿Estás segura que 46? 56. Ajá, 56. Correcto, muy bien.
Quiere decir que el peso atómico de Z es 56, según Dobereiner. Ajá. Según Dobereiner. ¿Y por qué se está explicando eso, profe? Porque a veces en exámenes de admisión te preguntan, ¿no? Bien, profe, pero están en el colegio, claro. Pero siempre es bueno que sepan un poquito más. Correcto, 56. Listo, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al chimuelo. Muy bien. Acá vamos a hacer la misma historia triste y sin final. La misma historia triste y sin final. Vamos a ver, vamos a ver. Para eso, ahora le va a tocar a su compañero. Ajá. Muy bien. Usando la ley de Dobereiner, el del medio B va a ser igual a la suma de los extremos que son A y C. ¿Vale? Ya, hasta ahí todo bien. Ahora, B, ¿cuánto vale? 37. Muy bien, vamos a reemplazarlo nomás con pana y elegancia. A, no sé cuánto vale. Luego C vale 55. Muy bien, vamos a preguntar. A ver. Yader. 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 Muy bien. Nada. Continuamos. Francisco. Sí, profe. Dime, el 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. ¿Cuánto sale el resultado de multiplicar 37 por 2? ¿Bien? 74. Correcto, 74. Muy bien. Francisco, tú mismo, el 55 que estás sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. ¿Cuánto sale la resta? Dime. 19. Correcto, 19. Muy bien. Correcto, muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, ese es para colocar nombre. A ver, presten atención. ¿Qué científico ruso afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de sus pesos atómicos y los ordena en filas y columnas? ¿Quién fue? ¿Quién me dice? Mendeleev. Mendeleev. Correcto. Mendeleev. Correcto, Mendeleev, por claro, él se consideraba el padre de la tabla periódica y él justamente organizó en filas y columnas a los elementos de acuerdo a su peso atómico. Muy bien. Correcto. Mendeleev, el ruso. Pasamos al siguiente, al number 4. Vamos a preguntar, ¿qué afirma la ley de Moseley? ¿Cómo ordenó Moseley la tabla periódica actual? ¿De acuerdo a qué? Organizó a los elementos químicos de acuerdo a su ley periódica no, peso atómico no fue, ¿ah? De acuerdo a su ley periódica y su configuración electrónica. Y su configuración electrónica, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su número atómico. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a su número atómico. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer.
Ya está. Entonces vamos a ordenar todo lo que hemos puesto. ¿Qué dijo Moseley? Organizó los elementos químicos de respecto, vamos a colocarlo bien bonito, respecto a su ley periódica y su configuración electrónica. ¿Sí? De acuerdo a su número atómico. Esa es la palabra clave, número atómico. Ese es lo que nos interesa más a nosotros, ¿no? Que lo organizó de acuerdo a su número atómico. Eso fue lo que dijo Moseley, ¿no? Lo organizó de acuerdo a su número atómico. Muy bien. Pregunta sencilla. Muy bien. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo ¿con qué? Lo acabo de decir hace un momento. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo con... A ver, vamos a ver por acá. Correcto, número atómico, de acuerdo con su número atómico. De acuerdo a su número atómico. Entonces, ahí tienen que ustedes justamente incidir. ¿Cómo está ordenada? De acuerdo a su número atómico. Eso es importantísimo, muchachos. Conocer. ¿De acuerdo a qué? A su número atómico. Sí, ha venido el examen de admisión, que no lo quedan esa preguntita. Dice, pero me parece fácil, claro, pero tienen que ustedes conocerlo. Si te preguntan, la tabla periódica actual está de acuerdo ¿a qué? A su número atómico. Según la tabla, la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo ¿al qué? Lo que dije hace un momento. ¿De acuerdo a qué? Al número atómico. Sí, todas las respuestas tienen que ver con número atómico, como se dan cuenta, ¿no? Todo tiene que ver de acuerdo al número atómico. Ajá. ¿Ya vieron? De acuerdo al número atómico. Muy bien. Todo tiene que ver con el número atómico. Ya, esa pregunta también está fácil, ¿ah? Número 7. ¿Cuál es el nombre del científico considerado padre de la tabla periódica? ¿Quién me dice? Lo dije y no han escuchado eso que lo que me sorprende para mal. Lo he repetido varias veces, ¿eh? ¿Cuál es el nombre científico considerado padre de la tabla periódica? Dígame. Mendeleev. Mendeleev. El padre de la tabla periódica considerado Mendeleev. Lo dije en clase. No están escuchando, muchachos. Hay que escuchar, por favor. A ver, Newlands agrupa los elementos de 7 en 7, de acuerdo con su peso atómico y sus propiedades semejantes. A esa clasificación las denominó, ¿cómo se llamó esa ley? ¿Cómo se llamó esa ley? Se llamó Ley de las... ¿Cómo se llamó? Ley de las octavas. La ley de las octavas dice, voy a agrupar de 7 en 7, ¿no? De 7 en 7 y el octavo término o el octavo elemento químico tiene propiedades semejantes al primero. Eso es lo que dijo Newlands, ¿no? Eso fue lo que dijo Newlands. Ahí está. Sí, estoy explicando varias veces porque, ojo, le voy a preguntar sobre esto, ¿eh? Ya. Dobereiner, ya, eso está fácil. Eso está fácil, yo creo que lo pueden deducir. Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3, de acuerdo con su peso atómico, a la que denominó, ¿cómo se denominó? ¿Ley de qué? De las... A ver, vamos a ver por acá.
Triadas, muy bien, Jimena. La ley de las triadas. La ley de las triadas lo ordenó de 3 en 3. Eso fue lo que dijo Dobereiner, ¿no? Dobereiner hizo eso. Muy bien, y la última. Me dice, ¿qué científico diseñó la tabla periódica actual basándose en la ley periódica? ¿Quién fue? Ah, muy bien, claro, yo pensé que iban a dudarlo. Muy bien, su compañera Jimena. Moseley, o Moseley, así, Moseley construyó, bueno, él dio todas las bases para construir la tabla. Él dio todas las leyes, todas las propiedades, características, tal. Pero el que la diseñó, ¿quién fue? Werner, ¿no? Fue Werner. Ya está. Entonces, eso es lo que tenían que haber puesto como respuesta en esa última. Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase. Ahora, la chiquiprueba va a comenzar a las 10:47 por lo menos, ¿sí? Entonces, por favor, los que no han entregado física, vayan entregando y lean bien, por favor, la información. Eso es lo que yo les pido. Entreguen física, todo es parte de la calificación. Yo sé por qué se los pido ahí, porque es un poco más práctico. Y eran solamente 2 ejercicios. Algunos me han entregado, pues les felicito. A los demás, entréguenlo, por favor, entréguenlo. Si está mal, no importa. Lo importante es que lo cumplan. Y todo está de acuerdo a las diapositivas que hemos hecho. Miren ustedes las diapositivas y se van a dar cuenta ustedes de eso. Se van a dar cuenta de eso. Listo, muchachos. Entonces, volvemos a las 11:02. ¿De acuerdo? 11:02 volvemos. Ahorita la chiquiprueba comienza a las 10:47. Listo, volvemos a esa hora. A las 11:02.